Saludos cordiales, estimados que continúan siguiendo este canal, especialmente a los participantes del Seminario de Epistemología de la Ciencia y la Educación del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda de Venezuela. Saludos cordiales a ustedes. Este video lo estoy generando para que sirva de insumo, de gatillo, de estimulador para una tarea que tenemos ya convenida, que es un foro virtual. Nos conviene trabajar, discutir, debatir, conversar sobre una interfaz que está representada por el enfoque epistemológico, por el método de investigación y por el paradigma de investigación. Yo voy a agregar un punto más aquí, que es el elemento de tradición de investigación, que está vinculada a método. Entonces voy a hablar también de tradición de investigación y cómo esta viene a ser una analogía o un sinónimo o una representación análoga de lo que conocemos como método de investigación y sobre todo de dónde viene. Yo quiero iniciar con el primer punto, que es aunque lo mencioné en segundo lugar, que es la noción de paradigma. Nosotros hemos escuchado muchísimo, está generando brillo con la luz. Nosotros hemos escuchado muchísimo sobre la cuestión de paradigma. Es una palabra, bueno, tradición, quizás tradición es la que menos suena, pero enfoque, paradigma y método son palabras casi que de uso común en el discurso de las personas que están en la vida académica o en la vida científica. Sin embargo, bueno, a mí me gusta en mis cursos mencionar de dónde es que viene, de dónde viene la palabra y la noción de paradigma. Paradigma es una noción que viene del científico Thomas Kuhn, y él la retrata en su texto. Es un texto capital que yo recomiendo mucho a todos los estudiantes de programas de posgrado específicamente, o más que todos los de doctorado, pero los de maestría también lo pueden leer, inclusive las personas que no están haciendo ningún programa de posgrado. Es un texto lindo, es una de las obras clave y más notorias de historia de la ciencia, que es una de las modalidades o uno de los enfoques que tiene la ciencia a nivel de como creación humana. Entonces vamos a ver este libro, Estructura de las Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn, como una obra que trabaja el hecho de la ciencia como una situación histórica. Él está dentro de la historia de la ciencia. Lo cierto es que el paradigma tiene que ver, está retratado en la teoría kuhniana como un conjunto de procesos o de formas de comprender los problemas de investigación. Son, vamos a decir, son prácticas que vienen siendo compartidas por comunidades de investigación. Por ejemplo, el paradigma de la investigación en las comunidades de ciencia de la salud, inclusive puede tomar hasta regionalidades, territorios geográficos, es decir, prácticas que tienden a ser compactas, que tienden a ser homogéneas, pero si hay algo de desvío en esa homogeneidad, también es explicado por el mismo Kuhn, que es normal. Sin embargo, ellas tienen un núcleo, hay una uniformidad allí. Entonces, cuando nosotros estamos realizando investigación, sobre todo cuando tenemos que argumentar por qué estamos haciendo una investigación, por qué utilizamos teorías X, por qué utilizamos métodos X, por qué utilizamos enfoques X, es porque realmente el paradigma, vamos a decir, es una figura, es como un sol o una luna. Él ilumina. Entonces el paradigma dentro de nuestra investigación va a ser asumido como ese conjunto de prácticas que vienen siendo cumplidas por comunidades de investigadores, por comunidades científicas, y que representan un modo de generar conocimiento, un modo de hacer ciencia. El paradigma no solo lo vamos a ver en un trabajo, en el resumen, y en un capítulo o una sección denominada metodología. El paradigma está en todo el texto. El paradigma, vamos a decir, es todo en la investigación, porque él caracteriza la forma en que escribimos, él caracteriza la forma en la que explicamos o intentamos explicar los fenómenos del mundo. Entonces preguntamos, ¿cuántos paradigmas hay? Nosotros podemos decir, bueno, paradigmas hay 5, paradigmas hay 3, paradigmas hay 10, paradigmas hay 2. ¿De qué depende esa heterogeneidad en el número de paradigmas? Bueno, depende del autor también y depende de la comunidad que genera esas denominaciones, esas definiciones. Sin embargo, vamos a repetir, voy a mencionar aquí los que más generan la atención o los que más aparecen en la literatura. Paradigma positivista,
un paradigma racionalista, paradigma sociocrítico, paradigma postpositivista. El postpositivista está asociado al mismo sociocrítico porque ellos se basan en alternativas al positivismo y al racionalismo. Y dentro de ese paradigma, porque repito, va a depender de la literatura que nosotros consultamos, pero vamos entonces, si tenemos que juntar de nuevo, hacer una clasificación en esos que mencioné, entonces postpositivista y el mismo sociocrítico pudieran aparecer en la misma columna, aunque no son los mismos. O sea, hay diferencia. En este caso, nos conviene a nosotros informarnos si nosotros vamos a adherir a esa denominación, informarnos de qué caracteriza ese paradigma. Pero básicamente vamos a ver positivista, que está asociado al empirismo, racionalista, que está asociado al enfoque racionalista deductivo, y sociocrítico, que está vinculado o relacionado a todas estas tradiciones que son una respuesta a las dos anteriores, y dentro de las cuales podemos ver en el paradigma sociocrítico la denominación de cualitativo. La denominación de cuantitativo la podemos ver en la noción positivista. Entonces, nosotros vamos a ya ir viendo con quién va cualitativo. Cuando nosotros utilizamos la palabra cualitativo, también me voy a referir a esa denominación. Cuando nosotros ya tenemos delimitado lo que es el paradigma, nosotros ahora vamos a pasar a la noción de enfoque, porque paradigma es un conjunto de prácticas, el enfoque es un conjunto de cosas para ver el mundo. Para ver el mundo, o sea, cómo yo produzco conocimiento según la visión que yo tengo del mundo. Para mí el conocimiento, él está, independientemente si hay personas que dicen que una cosa es y una cosa no es. Entonces nosotros pudiéramos estar hablando de un paradigma inductivista que está asociado con el paradigma positivista. O sea, todos ellos tienen prácticas que son analógicas. No estoy diciendo que son lo mismo, pero ellos al juntarlos, ellos van a tener algunas características que son comunes o que son coherentes. Esa es una palabra muy necesaria aquí, la coherencia. Coherencia epistemológica. Entonces nosotros vamos generando una lógica desde el paradigma, luego pasamos al enfoque. Entonces ahí ven igual lo que pasa con paradigma. Enfoques epistemológicos. Bueno, yo estoy siguiendo la noción del profesor José Padrón, que fue mi mentor en epistemología, y voy a compartir con ustedes aquí abajo en comentarios, en la descripción del vídeo, un artículo que me gustaría que ustedes leyeran, porque es interesante y básicamente van a conseguir ustedes correspondencia de mi discurso con el discurso escrito del profesor Padrón, porque básicamente yo me formé bajo esa línea y es una línea que aún continúo desarrollando porque me parece que es la más coherente y la más organizada. El profesor Padrón hizo un modelo de variación el modelo VIE, modelo de variación de la investigación educativa, que es genial y hoy en día sigue siendo usado porque organiza. Él se encargó de hacer durante toda su vida un trabajo de organización de todos esos elementos y mostró ese modelo, y que hoy en día sigo enseñando a mis alumnos y comparto con ustedes. Cuando nosotros tenemos ya definido el enfoque, ya nosotros sabemos entonces cómo es que vamos a producir el conocimiento y de dónde es la fuente. Una fuente empirista inductiva, que la realidad es observable, o sea, tengo que observarla, tengo que sentirla para decir que ella existe. El paradigma racionalista, y ella es externa. El paradigma racionalista no, él, como dijo Descartes una vez, los sentidos pueden engañar, la razón no. Él defendía, como uno de los padres del racionalismo, la empresa de que el conocimiento se construye por medio de razón, de intelección, es decir, lógica, y es una lógica interna. En el empirismo hay pensamiento, hay construcción lógica, pero depende del exterior. En el racionalismo hay relación con el exterior, pero todo el proceso macro y el insumo está en la mente. Es un proceso más de la razón que de la experimentación sensorial. Cuando nosotros ahora pasamos a una alternativa, todo enfoque va a tener, parece que se presentan en triada, va a tener una alternativa. Entonces, ¿cuál es la alternativa a problemas o tipos de conocimiento o formas de ver el mundo, de comprender el mundo, alternativos a racionalismo y a empirismo? Bueno, una noción que está vinculada o al enfoque sociocrítico o al enfoque positivista, o está también vinculada a paradigmas emancipatorios, también se le dice así. Ese es un paradigma que aparece también.
la denominación de emancipatorio. Entonces, si nosotros tenemos empirismo, si nosotros tenemos racionalismo, entonces nosotros vamos a tener una tercera vía dentro de la denominación o de la noción de enfoque, que es la experiencia-vivencia, que llamamos enfoque experiencialista, vivencialista. Él no es solo experimentación, él no es solo razón, él es vivencia. Por eso los fenomenológicos se encuadran en este enfoque epistemológico. Y todas las personas que están desarrollando una investigación cualitativa. La cualitativa o lo cualitativo no es enfoque, no es paradigma, no es método. Él es una modalidad. Y hoy en día, de hecho, hay un grupo de personas, me incluyo allí, que estamos evitando utilizar esa denominación porque es un poco confusa, porque no es un enfoque, a pesar de que mucha gente dice, yo estoy haciendo un enfoque cualitativo. No es método, pues estoy con el método cualitativo, porque la denominación cualitativo y cuantitativo no tiene una definición independiente. Ella depende de otras relaciones. ¿Relaciones con qué? Con paradigmas, relaciones con enfoque, relaciones con métodos, relaciones con tradición. ¿Debo eliminar esa palabra de mi trabajo? Pudiera mencionarla, pero ella sola no es el fin. Ella es un medio para llegar a una definición final que tiene que ver con noción de enfoque, con noción de paradigma, con noción de método, con noción de tradición. Entonces lo cualitativo, de hecho, pudiera prescindir de lo cualitativo, no mencionarle en mi trabajo, porque si yo defino la tradición, método, si defino el enfoque y si defino el paradigma, ya está claro. No necesito colocar cuantitativo o cualitativo, porque es una noción que puede generar confusión. Ya cuando nosotros tenemos avanzado el enfoque, el paradigma, el enfoque, nosotros ahora necesitamos de un conjunto de operaciones, es decir, ya las operaciones más delimitadas para yo abordar un problema de investigación, para yo llegar a una verdad. Ahí nosotros hablamos del método o, según otras referencias que la podemos conseguir por acá lo tengo, en el texto de Larry Laudan, El progreso y sus problemas, de este autor, Larry Laudan. Yo voy a compartir aquí en la descripción estas referencias que he mencionado. El trabajo de Larry Laudan fue un trabajo más vinculado al desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, él desarrolló una noción que es una noción utilizada también en la jerga, en nuestro discurso, que es la noción de tradición. Hay autores que no hablan de método, investigadores hablan de tradición. Básicamente son conceptos análogos, porque un método y una tradición es un conjunto de operaciones. Es un conjunto de formas también sistemáticas, coherentes, lógicas, para nosotros llegar a un conocimiento. Es como un obrero. ¿De quién? Trabaja para quién. Más que trabaja para